Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Rilling. Trabajo junto con mis colegas Eduardo Vera y Cecilia Sampier en la Universidad de Chile. Estamos muy agradecidos de que quieran participar en esta sesión que se llama Educación Online y Calidad de la Formación, Perspectivas para la Internacionalización. Cecilia, no sé si quieres poner la presentación y le damos curso de inmediato. Tenemos algunas reglas no escritas de housekeeping. Les pedimos mantener sus micrófonos cerrados durante el desarrollo de la sesión, que esperamos tome en la parte expositiva del orden de 35 a 40 minutos, y después de eso vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para poder dialogar con todas y todos respecto de los temas que vayamos discutiendo, y que sin duda es un espacio muy importante para nosotros, así que vamos a tratar de atenernos bastante bien a los tiempos. Cecilia, si me das la siguiente. La agenda de la sesión de hoy día considera 5 grandes puntos. Una breve presentación del panel que hoy día va a exponer, un breve resumen de la Universidad de Chile en los últimos años y sobre todo de los cambios que han sucedido en el marco del 2020-2021, en el marco de la pandemia y los desafíos para la enseñanza y el aprendizaje, así como las oportunidades que han surgido, la educación en línea y el aseguramiento de la calidad, y pues, finalmente la internacionalización, las oportunidades de internacionalización en el medio de la pandemia. Los panelistas son, yo me presentaba al comienzo, Carlos Ring, trabajo como subdirector del Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile. Nos iba a acompañar originalmente, lamentablemente una urgencia de último minuto y no va a poder participar Leonora Manet, nuestra directora de pregrado en la universidad, Cecilia Sampier, la directora de Educación en Línea, y para cerrar la parte expositiva del panel, Eduardo Vera, el director de Relaciones Internacionales de nuestra institución. Eduardo, Cecilia, no sé si quieren presentarse para que yo no hable tan largo y de corrido antes de partir. Bueno, después cada uno en su parte igual puede presentarse, pero Cecilia Sampier, como dice Carlos, la directora de la Oficina de Educación Online, una oficina que tiene pocos años en la Universidad de Chile, una universidad tradicionalmente presencial y prácticamente completamente presencial, salvo algunos programas de educación profesional, y que de a poco buscaba incorporar elementos de educación online paulatinamente, y que se vio atropellada por la pandemia, como cuando las olas atropellan a la gente saliendo del mar. Nos pasó un poco eso. Entonces les vamos a contar un poco desde ese punto de vista. Muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Vera y soy el director de Asuntos Internacionales de la Universidad de Chile, como mencionó Carlos. Y esta oficina es la oficina central, que es parte de la rectoría de la Universidad de Chile, porque obviamente el tema internacional afecta a todas las actividades transversalmente en las distintas facultades e institutos. No obstante, la universidad es muy distribuida y muchas facultades son independientes y tienen también sus propias oficinas de asuntos internacionales que responden a las características específicas de cada instituto o facultad. La Universidad de Chile tiene 40.000 alumnos, 30.000 de pregrado, 10.000 de posgrado, y de ellos son 14 facultades y 5 institutos, en realidad son 19 hoy día, las unidades académicas nuestras, y lo que ha sido muy notable es que yo comentaba que son bastante independientes, pero justamente la pandemia nos ha dado vuelta al tablero de ajedrez, por así decirlo, cambiado mucho las circunstancias y nos ha hecho interactuar mucho entre las distintas facultades, lo que es muy sano, porque justamente la intención de la rectoría es que haya mucha vinculación transversal, transdisciplinaria, que es una exigencia de nuestros tiempos, sobre todo en universidades antiguas como la nuestra, que tienen un modelo más napoleónico, en que cada disciplina eran silos separados. Hoy día el mundo es complejo y requiere una diversidad de miradas, y por lo tanto esta revolución que ha ocurrido con el uso de tecnologías de información
ha afectado profundamente el quehacer nuestro. Bueno, eso es lo que voy a extenderme más cuando toque la oportunidad. Solamente quería presentarme. Soy académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Ingeniería, trabajo en el Centro de Modelamiento Matemático, pero en los últimos 6 años he acompañado al rector Vidalde en las responsabilidades de asuntos internacionales de la universidad, que, como les decía, en estos años ha sido, nos ha forzado una mirada muy distinta de la interacción y la colaboración internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo y Cecilia, por las presentaciones, y vamos a partir primero contándole, y sobre todo a los colegas que nos acompañan desde lugares distintos o países que no son Chile, contarles un poquito respecto de la Universidad de Chile y sobre todo lo que nos ha sucedido un poco a todos en los últimos años en el marco de la pandemia. Dale, Cecilia, la siguiente. A modo de datos generales y como situación de contexto, somos la primera universidad fundada en Chile en 1842. Actualmente tenemos una población de 35.000 estudiantes de pregrado, alrededor de 10.000 estudiantes de posgrado y cerca de 4.300 académicos que, como muy bien decía Eduardo, se distribuyen en 20 unidades académicas, 14 facultades, 5 institutos y un programa académico de bachillerato. Somos una universidad antigua y, de acuerdo a las clasificaciones tradicionales, uno podría decir research intensive, intensiva en investigación en todas las áreas del saber. Y ofrecemos una oferta académica de 70 programas de pregrado y más de 200 programas de posgrado entre magíster, doctorados y títulos de profesional especialista o especializaciones médicas u odontológicas. Nuestros campus, y aquí viene una primera coordenada de interpretación, están distribuidos a lo largo de Santiago, con muchas locaciones además fuera del área metropolitana. Tenemos muchos campus de práctica, espacios que la universidad ha ido adquiriendo, terrenos que efectivamente se han ido desarrollando. Y además tenemos la particularidad de que, a diferencia de lo que puede suceder en otras ciudades, moverse en Santiago de un campus al otro, me perdí, Ceci. Ceci. La anterior. Ahí sí. Moverse en Santiago de un campus al otro no necesariamente es fácil. Por ejemplo, nuestro campus de Ciencias de la Salud, Medicina, Odontología, Química y Farmacia está en el norte de la ciudad, en la comuna de Independencia, y nuestro campus de Ciencias Agronómicas, Forestales y Veterinarias está en el sur de la ciudad. Y digo esto porque una de las cosas que vamos a ver más adelante es que la pandemia ha tenido algunos efectos positivos en ese sentido. Esto nos ha permitido encontrarnos de maneras que no nos habíamos podido encontrar, de alguna manera, en una situación presencial. Además de eso, un 25% de nuestra población estudiantil viene de regiones diferentes a la metropolitana, a donde están los campus de la universidad. Y además de ese 25%, una porción importante viene de lugares donde viajar al campus no es posible. Tenemos algunos estudiantes que viven en Valparaíso, en Rancagua, que podrían trasladarse con un viaje de 1 hora y media, pero la gran mayoría efectivamente no tiene la posibilidad de viajar durante el día y algunos ni siquiera durante el fin de semana. Y eso también es una coordenada importante porque todos esos fueron estudiantes que en pandemia volvieron a sus casas y cursaron, una gran mayoría de ellos, sus estudios en los lugares de origen de su familia. Y un elemento adicional es que la universidad ha hecho grandes esfuerzos para aumentar el ingreso de estudiantes que vengan de grupos subrepresentados en la educación de pregrado en universidades altamente selectivas. Y si bien eso ha tenido un foco muy fuerte en términos de equidad socioeconómica, tremendo tema en Chile hoy día, además de eso hemos abierto esfuerzos en otras áreas como lo es la participación de estudiantes con alguna discapacidad física o discapacidades funcionales, estudiantes que provengan de pueblos indígenas y que tradicionalmente no habían estudiado en la universidad, u otras vías de admisión, mujeres, por ejemplo, en carreras altamente masculinizadas, hombres en carreras altamente feminizadas. Y hemos puesto mucho énfasis en eso, en ir creando una comunidad que sea más equitativa y más inclusiva para todas y todos los estudiantes que efectivamente quieren participar de ella. Y solo como dato, y aquí viene la siguiente, Ceci,
esta es la participación de estudiantes de primera generación universitaria, un indicador que nosotros miramos muy de cerca para poder ver cuál es nuestra población estudiantil en grueso. Y como vemos ahí, el año 2011, que es el punto más bajo de la serie, el 38% de nuestros estudiantes eran estudiantes de primera generación y el 50,6% eran estudiantes que no eran de primera generación, con un grupito que no teníamos información por información no declarada o inconsistente. Y ese número ha ido aumentando de forma consistente a lo largo de los años hasta llegar a un 50% de estudiantes que es de primera generación contra un 42% que no es de primera generación. Esto nos ha significado, asociado a distintas políticas y proyectos, un cambio muy fuerte, muy sustantivo en términos de nuestra aproximación hacia la formación en las distintas áreas del saber y también al diseño de los servicios universitarios, porque con los estudiantes de primera generación entran patrones de diseño universal, no solamente de aprendizaje, sino que también de procesos donde efectivamente partimos de una base muchísimo más amplia, para efectos de poder acercar esta experiencia a todas y todos los estudiantes. La siguiente, Ceci. ¿Qué nos sucedió en la pandemia? El outline de desde donde se desprende un poco este escenario de pandemia. El 16 de marzo, como probablemente muchos de nuestros colegas de universidades chilenas, y probablemente en el extranjero también, si no fue ese día, fue un par de días antes o después, todos nuestros espacios físicos se cerraron para aquellas actividades no esenciales. Y todas las tareas administrativas y académicas se movieron a modalidad online, salvo temas muy, muy particulares. Y esa fue una situación que se mantuvo más o menos así hasta, yo diría, mediado, poquito antes de mayo de este año, donde efectivamente ya se reiniciaron de manera más sustantiva las actividades presenciales. Durante ese periodo solamente habían actividades esenciales en los campus, prácticas clínicas, por ejemplo, actividades de enseñanza que no podían ser reemplazadas por tecnología, pero la interacción intracampus estaba muy, muy reducida y es algo que hemos ido corrigiendo y que se ha ido moderando en las últimas semanas. Desde el mes de agosto ya tenemos todos nuestros campus abiertos y con actividades de enseñanza-aprendizaje funcionando y semana a semana se van incorporando más estudiantes a las actividades presenciales en un ejercicio que hay que decirlo no ha sido fácil porque esa transición implica que los estudiantes que estaban en regiones tengan que moverse de vuelta a Santiago, que tengan que compatibilizar una agenda en línea con una agenda presencial, lo que tampoco es algo que estábamos necesariamente preparados para hacer, etcétera. Alrededor del, cerca del 100% de nuestras actividades académicas, de nuestra oferta académica se entregó durante ese periodo en línea. Eso fue un tremendo desafío para todo nuestro personal académico. Fue muy, muy complejo, como para todos, en el fondo, pasar de un día a otro a desarrollar estas actividades en línea, con todas las particularidades del momento que vivimos también, de una transición no programada hacia la no presencialidad. Por eso le denominamos en la universidad enseñanza remota de emergencia y no docencia online en un primer momento, precisamente porque queríamos darle el carácter de emergente y no asumir que esta era la docencia online. En el proceso fuimos aprendiendo. Pero también lo hemos visto, y bien lo decía Eduardo, como una oportunidad para la colaboración interna y la colaboración interinstitucional. Esto también nos obligó a crear formas nuevas de hacer de alguna manera. Y nos dio un espacio para tender puentes entre distintas facultades, para tender puentes a nivel nacional, para tender puentes a nivel internacional, que es el foco hacia donde vamos a avanzar en la presentación. Y creemos que efectivamente ese es un poco el espacio que tenemos que ir viendo cómo mantenemos a futuro, cuando ya esperemos nuestras vidas se regularicen cada vez más. Y además de eso, para cerrar esta primera parte, aprendimos acerca del potencial de la tecnología en todas las áreas de la operación universitaria. En enseñanza-aprendizaje, para qué decir, hay muchísimo que se aprendió en el periodo. También en investigación, en gobernanza, en la administración, en los servicios estudiantiles y en todas las otras áreas, la tecnología ha tenido un potencial muy, muy sustantivo para poder generar procesos más rápidos, para poder optimizar cosas que asumimos que no se podían mover y, como vamos a ver más adelante, para permitir que nuestros estudiantes pudieran moverse libremente por el mundo sin la necesidad de subirse a un avión, que era algo que efectivamente era bastante más difícil en una época pretérita porque no estábamos todos ahí.
llegamos a un momento único en la historia de la humanidad donde todos estuvimos en el mismo lugar. Si pasemos a las láminas siguientes, yo voy a continuar, como les comentaba, con la presentación de Leonor, que no nos pudo acompañar. Dale con la siguiente. Nosotros aquí vamos a resumir algunos de estos desafíos de la docencia que vimos durante este periodo, y un poco ya adelantaba en la parte anterior, cuáles eran un poco los temas que más nos preocupaban. La equidad y la conectividad para nosotros es muy importante en el marco de la equidad e inclusión que la universidad ha promovido y de las políticas que hemos implementado. ¿Y por qué en pandemia esto se ve como un asunto más complejo? La teoría nos habla de que las universidades o los college campuses, en el caso de los países anglosajones, son espacios que ecualizan las desigualdades sociales para sus estudiantes, porque tenemos acceso a las mismas bibliotecas, tenemos acceso a espacios en el fondo de la casa, no necesariamente tenemos igualmente distribuidos, pero en la universidad están, y el campus se convierte en una red de protección que nos pone a todos en un espacio de equilibrio, de alguna manera, y nos entrega este baseline, esta línea de base de herramientas, de recursos y de conectividad para todos. Y estas limitaciones al contacto que hemos vivido en el último tiempo han reinstalado las inequidades sociales subyacentes y han, de alguna manera, debilitado esta red de seguridad que habíamos construido para nuestros estudiantes en los campus. No. Se han visto forzados nuestros estudiantes a ocupar solamente aquellos implementos que ellos tenían, más aquellos que les pudimos hacer llegar, pero no necesariamente han podido contar con los espacios universitarios. Y ese ha sido uno de los principales focos de nuestro retorno, el hecho de poder facilitar que los estudiantes puedan volver a ocupar su universidad de forma regular. La conectividad apropiada, obviamente, es un punto de partida para cualquier espacio de educación online, y no era una preocupación principal que tuviésemos pre-COVID, no era algo que nos preocupaba tanto si el estudiante tenía internet o no. Viéndolo con distancia vemos que debería habernos preocupado, porque efectivamente tener internet para un estudiante puede significar estudiar en la noche, o tener reuniones con sus compañeros de estudio, o hacer investigación para su paper, etc. Y esa información, en el fondo, que recogimos muy de primera mano, nos arrojó que efectivamente había un porcentaje importante, un 16% de nuestros estudiantes que no tenían conexión, alrededor de 5.000 de nuestros estudiantes de pregrado, y que tenían problemas con su conexión a internet por su ubicación geográfica. También teníamos estudiantes que vivían en lugares donde no había conectividad apropiada. En Chile la conectividad a internet está más asociada a las zonas más urbanas, y Chile es un país que tiene una centralización descentralizada, porque así como están centralizados en Santiago muchas cosas, en las capitales regionales también, después en los pueblos intermedios, pero en las zonas rurales la conectividad a internet es mucho más limitada, y esos fueron los estudiantes con los que nos fue más complejo, y ahí hicimos un esfuerzo importante para poder llegar a todas y todos los estudiantes. Y además de eso, el 31% de nuestros estudiantes, alrededor de 3.800, reportaron no tener un espacio privado para estudiar durante la pandemia, que era otro tema que también nos preocupaba. ¿Dónde están estudiando en la casa ahora que no tienen espacio en la universidad? Y eso fue también, y ha sido uno de los énfasis que hemos puesto a la hora de la reapertura, de poder permitir que los estudiantes puedan reocupar los espacios universitarios para desarrollar sus estudios. La siguiente, Ceci. El segundo desafío, y este está muy vinculado con lo que hemos ido conversando hasta ahora, es la habilitación tecnológica y metodológica. Cecilia lo va a hablar un poco más en profundidad, pero nuestro teaching staff tiene una experiencia, o tenía una experiencia, hasta el 2020, muy limitada con herramientas en línea para la enseñanza y el aprendizaje. La educación en línea era una zona de pioneros, decimos, donde efectivamente iban solamente aquellos que estaban muy motivados, pero no era el estándar para efectos formativos. O se desarrollaba como una herramienta para la educación en programas no conducentes a grado, como diplomas o pequeños cursos de especialización, pero no estaba ampliamente difundida en la universidad. Y además de eso, el diseño instruccional en la institución no estaba adaptado para la educación en línea. Y aquí hay una anécdota que hemos contado varias veces. Nuestra primera instrucción institucional, cuando nosotros nos fuimos a docencia en línea, fue a los profesores que mantuvieran la misma carga de presencialidad, pero en línea, que tenían en presencial, porque asumíamos que era algo de corto alcance y queríamos que los estudiantes mantuvieran un ritmo.
muy tempranamente, a las 2 semanas, nos dimos cuenta que eso era imposible y que teníamos que ajustar los tiempos de exposición a pantalla, porque no podíamos tener a los estudiantes en el fondo con semanas de 20 horas o 22 horas en el fondo sentados solo a pantallas en clase. Pero eso de alguna manera muestra el hecho de que nuestra preparación en diseño instruccional, si bien teníamos algunos temas incipientes, era menor para poder abordar un desafío de esta magnitud, y lo fuimos aprendiendo en el camino. La evaluación también estaba pensada desde una perspectiva cara a cara, con una clase, en el fondo, donde el profesor actuaba como proctor, asumiendo condiciones equivalentes entre todos los estudiantes, y también tuvimos que aprender muy rápidamente a hacernos cargo del escenario de lo que significaba este nuevo contexto. Y hay un punto práctico, que es el cuarto, que nuestros sistemas no estaban necesariamente preparados para absorber 3.000 actividades simultáneas en línea a la vez, que es nuestro punto de carga máxima. Nosotros en nuestro punto de carga máxima tenemos 3.000 clases sucediendo en el mismo minuto, que es el miércoles entre las 10:30 y las 11:15 de la mañana, que es como el prime time de las clases en Chile al parecer, porque ahí está conectada la mitad de las clases de la universidad en simultáneo, están teniendo clases en ese bloque horario. Entonces, también tuvimos que hacer esfuerzos interesantes para poder preparar nuestros sistemas, para poder tener todas esas actividades en simultáneo y todos estos grupos trabajando al mismo tiempo. Dale, Ceci. ¿Cómo nos hicimos cargo de este tema? Hemos aprendido el valor del dinamismo mucho. Hemos desarrollado orientaciones dinámicas para hacernos cargo de aquellos elementos que van surgiendo en el camino. Una de las cosas buenas de la pandemia fue que nos dimos cuenta de que había muchas cosas que no íbamos a saber en el contexto. En marzo del 2020 decíamos, piense sus prácticas para poder partir en mayo del 2020, que obviamente no sucedieron. En mayo del 2020 tuvimos que pensar en ajustes de mayor alcance. En agosto pensábamos que en octubre iba a ser una situación distinta, y hemos tenido que tener un ajuste muy dinámico, y nos hemos preparado para poder estar entregándolo a los profesores de forma regular, con una periodicidad bastante rápida, orientaciones en función de la situación que estamos viviendo. Hoy día estamos en la zona al revés, estamos orientando para volver en el fondo, para programar espacios y actividades presenciales en campus que estuvieron durante 1 año y medio con poca actividad, y también hemos tratado de entregarles información pertinente conforme estaba siendo necesaria. Tenemos un ciclo de workshops para hacernos cargo de las principales preocupaciones de los profesores y del teaching staff que no es profesor. Ha participado alrededor del, ya es el 70%, no, es más del 60%, el 70% del teaching staff de la universidad ha participado en actividades formativas de esta naturaleza. Instalamos, y no lo teníamos, un help desk de docencia, una especie de botón rojo de tengo un problema, que iba desde el rango de tengo que pensar en una forma de evaluar a mis estudiantes sin que infrinja la integridad académica, hasta no puedo abrir el Zoom. Y hemos tenido en el fondo una mesa de ayuda que cubre todas esas áreas. Y también hemos aprovechado, y hacia allá vamos a ir, la oportunidad para abrir nuestros espacios de formación a otras instituciones, tanto nacional como internacionalmente. Y vamos a hablar un poquito más en la exposición de Eduardo de APRU y de VSI. Dale, Ceci. El último desafío, y aquí conectamos mucho con la exposición de Cecilia, es el aseguramiento de la calidad y las decisiones informadas en un entorno de docencia remota. Partimos de la base que todas las instituciones hemos pasado por el proceso de cambio y por el tren de cambios más dinámico y comprimido en la historia de la humanidad, y además más sincronizado, porque todos cambiamos al mismo tiempo. Eso nos ha significado tomar decisiones muy rápido, informar muy adecuadamente a la comunidad, y nos significaba necesitar información respecto de qué era lo que estaba pasando de verdad en la enseñanza, en el aprendizaje con los estudiantes. El estado de los estudiantes, sus condiciones de vida y los elementos emergentes, necesitábamos tener esa información para poder tomar esas decisiones. Y la evaluación en entornos de aprendizaje en línea y la integridad académica han surgido como elementos súper importantes para hacernos cargo. Han sido como temas muy fuertes que nos han aparecido en el último tiempo. Hemos tenido discusiones respecto de si tenemos que tener proctoring digital, o si es que efectivamente no tenemos que tener proctoring digital. Ahora que tenemos un escenario medio híbrido, tenemos algunas escuelas que están volviéndose las evaluaciones en presencial para evitar temas asociados a la integridad académica, pero sabemos que es un tema más profundo en el fondo. El proctoring es atacar
atacar en el fondo el síntoma, pero no la causa de los problemas de integridad académica que se nos han suscitado en este contexto. Dale, Ceci. Podemos pasar, yo creo, a la siguiente. Solo como elementos positivos que hemos ido aquilatando, nuestros estudiantes de primer año, generalmente los estudiantes de primer ingreso a la universidad, nos han dicho en las evaluaciones que hemos hecho que tienen una mejor evaluación de su experiencia que los estudiantes más antiguos, eso como en la línea de los elementos positivos de lo que hemos aprendido. Hay muchas relaciones, el respeto es un elemento muy valorado en la relación entre estudiantes y docentes y es un elemento que ha salido muy bien valorado en todos los estudios y encuestas que hemos aplicado. Nuestras plataformas, nosotros tenemos un sistema nativo, un LMS que se llama Cursos, ha sido muy valorado también como canal de comunicación. Nos hemos dado cuenta que no es eso más el mail, es solo eso en el fondo, porque eso es lo que el estudiante ve y tenemos que pensar en unicanal para efectos de información. Los estudiantes, sin perjuicio de que tenemos situaciones de integridad académica que resolver, pero los estudiantes declaran estar conscientes, tener awareness de la importancia de la integridad académica. Y nos hemos dado cuenta de que la principal relación significativa después del profesor que tienen los estudiantes es con los teaching assistants, con los tutores y con los mentores pares que tienen para efectos de desarrollar su aprendizaje. Eso es la línea de los elementos positivos. Desafíos que hemos visto que se están generando, que son importantes para pensar a futuro. Más estudiantes están ocupando su tiempo para trabajar por situaciones económicas sobrevinientes, sin perjuicio que la universidad ha abordado muy fuertemente el formative assessment, la evaluación formativa. Esta no ha estado presente en la mayoría de los cursos y todavía vemos que hay un desafío metodológico en esa línea. Vemos un aumento también de la sobrecarga académica y los temas de salud mental, que obviamente no es unidireccional con nosotros o con la universidad, sino que es parte de un contexto, pero igual aparece. Se ha reducido obviamente el engagement con los pares y en la sala, y es un tema que efectivamente también nos preocupa bastante, y las metodologías de enseñanza no necesariamente habilitan o habilitaban, en el momento que veíamos esto, la participación en las clases en línea. Dicho esto, y estos eran como nuestros challenges, pasamos a Cecilia, que nos va a contar un poquito respecto a aseguramiento de calidad y educación en línea. Así es. Muchas gracias, Carlos. Voy a en verdad continuar con los desafíos que planteaba Carlos en la presentación anterior. Pensando un poco qué es lo que queremos asegurar, porque llevamos ya más de 18 meses en pandemia, y cuando partimos en verdad no teníamos idea qué es lo que estábamos haciendo. El típico meme del perro frente al computador, de que no tengo idea qué estoy haciendo, era más o menos eso, que es lo que dice Carlos, de mantengan los horarios y sigan haciendo sus clases igual, pero por Zoom, y después teníamos alumnos que estaban todo el día sentados frente al computador en la pantalla. Entonces, en este minuto, después de todo lo que hemos aprendido, tenemos que ver qué es lo que queremos asegurar cuando hablamos de asegurar calidad. Y una cosa importante, que es algo que veníamos desarrollando, pero en una escala muy, muy pequeña, como les comentaba, de incorporar educación online, herramientas de educación online para mejorar nuestra docencia esencialmente presencial, pasó a ser la norma de todos los cursos, y parte del aprendizaje tiene que ver con cómo perfeccionamos los principios de diseño instruccional desde el modelo educativo hasta lo que tenemos ahora, que ese es un documento que está ahí en las orientaciones para la docencia. Es un documento que viene desde la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría TI, donde hace una bajada del modelo educativo para educación online. Y estas guías son las que queremos asegurar, y que nos demoramos mucho tiempo en ponernos de acuerdo entre que nos comía la pandemia y que fue un proceso de mucha reflexión y aprendizaje por todos. Entonces ahora tenemos más o menos claro qué es lo que entendemos en la universidad por educación de calidad. Bastante más que más o menos a estas alturas después de todo este tiempo. Y la universidad no tenía estas guías antes. Tenemos las guías internacionales que existen. Entonces, nuestro primer paso fue definir este documento y ponernos de acuerdo qué es lo que entendíamos por educación de calidad.
y trabajar en este documento colaborativamente. Lo que va asociado a esto ya son pautas concretas de diseño instruccional, ya un poco de un how-to específico para los cursos. Además de los estándares tecnológicos, acá está un poco la descripción de qué es lo que contienen nuestras guías de educación online, o qué es lo que nosotros entendemos por educación online. Ahí están corridos los números, debería ser 1, 2, 3, 4, 5. Pero el primer punto de lo que entendemos nosotros por educación online tiene que ver con las competencias sello de la universidad, con los conceptos que tenemos y definimos como aprendizaje y cuáles son los principios de educación que entregamos. Esa parte, que es lo que nos define como Universidad de Chile, a diferencia de otras universidades en el mundo, es lo primero que queremos custodiar como calidad. El segundo punto tiene que ver con el diseño, y ahí tenemos que custodiar que las diferencias entre los distintos niveles, las diferencias de diseño consideren los distintos niveles. No es lo mismo un diseño instruccional para un curso de pregrado, para educación continua, para posgrado. Entonces tenemos que custodiar que el diseño sea apropiado al nivel educacional. Tenemos que custodiar también el proceso de diseño y planificación de los cursos. Tenemos que verificar que se conozca la caracterización de los estudiantes para que el diseño nos entregue contenidos apropiados y pertinentes, los objetivos de aprendizaje. La universidad cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad, pero este sistema de aseguramiento de la calidad no tenía considerado educación online. Entonces, estas particularidades del diseño y planificación de cursos online deben ser guiados y asegurados. También está la implementación, donde la comunicación e interacción entre profesor y estudiante y entre estudiantes no es natural como era hasta hace 2 años atrás en presencial, donde el profesor hablaba con sus estudiantes, tenía feedback viéndoles la cara de si entendían o no en la clase, y lo que lo agarraban en el pasillo para hacerle preguntas. Ahora no lo tenemos, entonces tenemos que poner especial atención en cómo intencionamos la comunicación e interacción entre estudiantes y estudiante-profesor, qué actividades usamos para no tener al estudiante todo el día recibiendo contenido de forma unilateral frente a la pantalla, cómo hacemos trabajos colaborativos, cómo hacemos seguimiento y tutoría de los estudiantes también. Y por último, las evaluaciones, que es un tema no menor y que ahí agarro un poco lo que decía Carlos también sobre la integridad de los estudiantes y cómo hemos visto esto de las evaluaciones online. Y también tenemos que asegurar desde ese punto de vista cómo el diseño de las evaluaciones no fomenta copia, plagio, etcétera. Cómo hacemos evaluaciones que para el estudiante tengan sentido. En la medida que el estudiante vea sentido a la evaluación que está teniendo, no va a tener incentivos de copiar. Si la evaluación es solo porque necesito una nota para pasar, me da lo mismo porque no me está generando valor. Ese tipo de cosas son las que nosotros queremos asegurar más allá de un estándar tecnológico de la calidad del video o el sistema que estamos utilizando. ¿Y cómo queremos asegurar eso? Que es la parte importante, porque uno puede tener desde la teoría o incluso desde las mejores prácticas recogidas de este tiempo en la universidad, claras las guías, pero ¿cómo lo vamos a asegurar? Y ahí es súper importante 3 puntos. Lo primero es socializar sistemáticamente, así como está este documento que se va a lanzar en un par de semanas. Nosotros tenemos cursos como Oficina de Educación Online para herramientas de comunicación e interacción con el estudiante, evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, cursos abiertos que estamos dictando regularmente, cursos para tutores o ayudantes de los profesores. Tenemos que entrenar con estos cursos no solo a la población de docentes que tenemos, que son 4.300, 4.500, como decía Carlos, sino que también a los gestores y a los ayudantes de los profesores, los teacher assistants, porque ellos son finalmente los que tienen contacto más directo y que necesitan hacer la tutoría para los profesores y que tienen muchas veces más facilidad también para usar los sistemas. Y el último, que es el más importante y que es donde estamos trabajando ahora, es tener un sistema de aseguramiento de la calidad. Tenemos estándares internacionales, nosotros usamos uno, el de Quality Matters, existe el del Online Learning Consortium, hay otros estándares internacionales, de Sunny University y otros, que son súper
comprensivos en cuanto a las definiciones que uno tiene de educación online, pero que no están especificados o customizados para nuestra universidad, porque así como veíamos en la slide anterior de qué es lo que queremos asegurar, lo primero que queremos asegurar tiene que ver con el modelo educacional nuestro y cuáles son las competencias sello y qué entendemos por educación y qué entendemos por aprendizaje. Esas cosas tienen que estar capturadas en un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces el paso que viene ahora, más allá de usar rúbricas internacionales como usamos, es tener un sistema completo con rúbricas propias de la universidad basadas en estándares internacionales, pero que consideren estas particularidades de la Universidad de Chile con sus principios y sus guías. Hasta ahí llego yo. Eduardo toma la posta. Eduardo, estás en mute. Perdón. Sí, no, como comentábamos en la introducción y que ha comentado también Carlos y Cecilia, la pandemia cambió el panorama transversalmente de todas las actividades y efectivamente lo más interesante ha sido este aprendizaje mundial, al mismo tiempo, partiendo de experiencias muy limitadas que teníamos a una cosa masiva. Hay muchas lecciones que sacar, entre ellas que hay muchas que son muy interesantes de cambios de dinámica entre los propios estudiantes y una serie de cosas que vamos aprendiendo juntos tanto estudiantes como profesores, porque nos vamos encontrando en realidad con nuevos lenguajes, porque la verdad cosa es que cuando se dio esa instrucción de que hicieran las clases por cámara, la verdad es que el aprendizaje con estas herramientas se empieza a transformar en otro modo de transferir conocimiento, otro modo de compartir conocimiento, y se van buscando métodos en que uno aprende a mejorar el proceso de aprendizaje. Y ahí, evidentemente, que hay un campo muy nuevo que es el Learning Analytics, cómo uno aprovecha los múltiples datos que nos entrega la plataforma, la red, sobre el proceso de aprendizaje mismo. O sea, yo creo que es experiencia casi global de que en muchas de las clases los estudiantes apagan sus cámaras, por ejemplo, y bueno, en ese minuto uno se corta la comunicación visual que tiene el profesor en la sala de clase. Pero eso no significa que estemos totalmente desconectados con ellos. O sea, ahí hay datos duros de cómo están conectados al audio o cómo están respondiendo. Y por último, cómo podemos hacer para que en un mismo curso los alumnos no apaguen todas las cámaras. En lo particular, yo he hecho ciertos experimentos en mis propios alumnos y me doy cuenta que partir abriendo el Zoom 15 minutos antes y darles la oportunidad a ellos de conversar entre ellos, de opinar más, los motiva y hace que justamente en la clase haya menos cámaras apagadas, o sea, haya más motivación a seguir. Yo creo que las clases del pre-pandemia carecían de demasiada asimetría, o sea, hoy día la información está muy distribuida y asequible en Internet, toda la información. El problema no es el acceso a la información, es la sobreabundancia y cómo los profesores podemos guiar el proceso. El proceso de aprendizaje también entre los alumnos es muy importante, por lo tanto, la relación que uno crea o el ambiente que uno crea de interactividad entre los alumnos y los profesores, el conocimiento personal de las circunstancias, el aprender ciertas actitudes empáticas para poder entender las situaciones, es tremendamente importante. Ya está absolutamente demostrado que cuando hay una buena relación emocional con el profesor o con el entorno, con sus propios compañeros, la calidad del aprendizaje es muchísimo mejor. Por lo tanto, estos nuevos medios nos abren desafíos creativos de cómo logramos que ese proceso de aprendizaje sea más eficaz. Obviamente,
también el darles la oportunidad de tener alumnos de otras localidades, de una diversidad cultural, geográfica, es un tremendo aporte, porque inmediatamente la persona es más flexible, es más abierta, entiende que las sobresimplificaciones nos llevan a cometer errores y, peor de todo, a tener muchas veces prejuicios que están basados justamente en la ignorancia. Todos sabemos que actitudes poco sociables a veces ocurren por justamente esa falta de empatía, esa falta de una cierta, no es solamente una plataforma tecnológica, es esencialmente una vinculación más humana que se puede lograr a través de estos medios. Ahora, justamente esto nunca reemplaza el face-to-face, todo lo contrario, yo creo que lo incentiva a los alumnos que puedan crear una buena comunicación por la red, van a querer conocerse, van a querer ir a compartir comida y cerveza en un lugar, en un restaurante, en un bar. Eso es tremendamente importante. Así que yo creo que abre oportunidades de repensar la relación y el proceso de aprendizaje, y yo creo que lo estamos viendo y estamos obteniendo muchos datos al respecto. Yo creo que este es un campo de investigación nuevo que se abre en educación. Y bueno, en la Universidad de Chile, una de las cosas que fue notable es, por ejemplo, creamos una vicerrectoría de tecnologías de información a nivel académico. No es no mirar las tecnologías de información como una herramienta de servicio a la educación, sino que como un nuevo lenguaje educacional y de investigación que en sí tiene características distintas y requiere una mirada crítica, nueva y creativa. Así que yo creo que con todas las dificultades, con toda la tragedia que ha significado esta pandemia desde un punto de vista de la educación, ha removido los cimientos, nos ha hecho repensar muchos procesos, y yo creo que en el largo plazo, en el post-COVID, van a quedar muchos aprendizajes que salieron de la emergencia, pero probablemente se van a quedar. O sea, todos estos conceptos de blended education o de mezclar lo mejor del mundo virtual con el mundo real, obviamente que va a ser algo que va a permanecer. Así que yo veo con buenos ojos lo que ha ocurrido, y no solamente en educación, también lo vemos, por ejemplo, en salud. O sea, la tecnología estaba para poder hacer diagnósticos o consultas médicas remotas, sin saturar nuestros hospitales, que requieren una inversión gigantesca. Bueno, esto también está ocurriendo en la misma flexibilidad de las empresas frente al trabajo remoto. Y esto va de la mano, o sea, son procesos sociales que están ocurriendo en forma transversal. En la universidad quizás tenemos el privilegio de estar trabajando con la generación que va a tener que sacar los frutos de toda esta experiencia y llevarla a otros niveles, poder potenciar todo lo que estas circunstancias nos han ofrecido. Así que, bueno, simplemente son comentarios generales, pero muy en la línea de lo que ha dicho Cecilia, de lo que ha dicho Carlos, y lo que hemos escuchado de tantas otras universidades y partners nuestros internacionales, con los cuales estamos compartiendo estas experiencias, y la instancia, obviamente, de esta conferencia para las Américas de Educación Internacional es una excelente oportunidad, que también agradecemos profundamente la oportunidad de compartir todas estas experiencias con una audiencia extensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Siendo fieles a nuestro compromiso de dejarnos un espacio para poder conversar. No sé si alguno de los asistentes estuviese, no vi en el chat, pero si alguno de los asistentes quisiese hacer una pregunta abierta directamente, estamos felices de escucharla y, de ser posible, de responderla o establecer una conversación. Pueden escribirla en el chat o levantar la mano si quieren preguntar también.
Hay una Lupita. persona, Lupita. Sí. Hola, buenas tardes. Muy interesantes sus exposiciones y bueno, felicidades. Y yo quisiera preguntarles este punto que tocaron acerca de que los alumnos enciendan o no las cámaras. Yo estoy en México y en el área donde yo estoy en el centro del país. Hay chicos que si prenden su cámara se les acaban sus datos y ya no escuchan o se pierde la llamada. ¿Eso de qué manera lo han manejado ustedes? Porque se me hace a mí injusto pedirle a un chico que prenda su cámara sabiendo yo que está en una región remota donde la señal es muy mala y pues bueno, sí, definitivamente el face to face nos ayuda, pero en estos casos, ¿cómo sugerirían ustedes el poder tocar este tema tan delicado? Gracias. Sí, si puedo contestar directamente esa pregunta porque me ha tocado con mis propios alumnos. Evidentemente que uno tiene que ser muy sensible a esto y no obligar, no poner como obligaciones y decir, bueno, en la medida que pueda, y tomar nota. También estar ahí en la Universidad de Chile hicimos un tremendo esfuerzo de entregar laptops y también planes incluso de conectividad a los alumnos, porque muchas veces en su casa había conectividad, pero el padre también estaba trabajando remotamente, etcétera, etcétera. Entonces, a los que tenían problemas de conectividad se les compró un plan especial, cosa de que pudiéramos tener una equidad tecnológica para nuestros alumnos. Se hizo un gran esfuerzo. Yo creo que cerca, no sé, Carlos, si estoy cerca de un 15 o 20% de los alumnos necesitaron esa ayuda. De hecho, los fondos que teníamos para de becas para intercambio presencial, esos se utilizaron en apoyo tecnológico, cosa de poder equiparar. Ahora, evidentemente que pueden haber situaciones en que eso no lo permite. Yo estoy diciendo que, pero sí vemos claramente que si el alumno está incentivado, tiende a tener la cámara prendida, entre paréntesis, no solamente por su interacción con el profesor, sino que su interacción con los demás compañeros, a quienes durante todo este periodo tampoco podían ver porque estaban aislados en sus casas. Por lo tanto, había también una necesidad social entre ellos. Entonces, para mí fue... lo primero que descubrí es que tenía que partir mi clase 15 minutos antes y ese 15 minutos yo la llamaba el welcome coffee, porque además no todos los alumnos se conectan exactamente en el mismo minuto. Entonces, esa es una manera de partir puntualmente la clase, pero teniendo 15 minutos antes en que el alumno se siente cómodo de conectarse y de conversar con sus demás compañeros. Y una manera también de preguntarles cómo les está yendo en esta situación tan dramáticamente distinta a la que nos vivíamos antes. Pero la pregunta es muy relevante y es muy importante que uno tenga conciencia de que el entorno de un alumno y de otro puede ser muy distinto. De hecho, 20% de nuestros estudiantes de pregrado viven en regiones, por lo tanto, se fueron a sus propias casas. En algunos lugares más remotos, muy difícil de tener conectividad, por lo tanto, también hicimos un esfuerzo de grabar las clases, cosa de que si el alumno no podía o se desconectaba por problemas de conectividad, él pudiera, todas las clases fueron grabadas y guardadas para que pudieran ver esa clase offline. Sí, yo quisiera recalcar la consideración del entorno del estudiante, porque en la medida de que las clases son online obligatoriamente, el estudiante no puede elegir si ir a la universidad o no, hay que respetar también la privacidad del lugar donde está, de si hay ruido, Entonces es muy delicado pedirle en muchas partes la obligación de prender la cámara porque no es optativo el estar remoto, no es porque tomaron un programa online, es porque la condición sanitaria no lo permite. Entonces muchas veces hay que aprovechar las instancias que dice Eduardo antes de la clase u otras herramientas, foros, mensajería por el LMS, tratar de hacerle seguimiento continuo a los estudiantes para poder tener otro tipo de relación, dado que perdemos este contacto visual en las clases. Sí, muchísimas gracias por las respuestas.
No sé si es que hay alguna otra pregunta, solo para complementar, por si alguien más se anima a preguntar, el 16% de nuestros estudiantes efectivamente recibieron y reciben hasta hoy día beneficios de conectividad para poder tener una conexión dedicada a sus hogares. Nos ha tocado cosas interesantísimas como instalar internet y buscar alternativas de internet satelital para estudiantes que vivían en lugares muy, muy alejados en el sur de Chile, por ejemplo, o lugares muy, muy alejados en el norte también. Hemos descubierto harto respecto a la importancia de saber de dónde son nuestros estudiantes ahora que hemos tenido que, de alguna manera, volvernos parte de su vida cotidiana. Sí, de hecho, en mi propia experiencia en estos 2 años, he tenido un nivel de conocimiento de la vida de mis estudiantes muchísimo mayor que el que tenía antes. Eso es muy interesante, porque justamente esta circunstancia ha hecho que eso sea propicio, porque muchas veces tampoco es atinado tener tanto, o sea, tiene que fluir en forma natural, no puede ser una cosa forzada. Y en esta circunstancia, como decía, esos 15 minutos que dedicábamos a conversar entre nosotros, fueron creando un tipo de relación que yo nunca había podido lograr con los estudiantes en clases presenciales. No se había dado nomás. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, buenas tardes. Les quería preguntar cómo imaginan, o sea, el año que viene, por ejemplo. Quizás muchos estudiantes comenzaron la universidad por la posibilidad que estaba online, a nosotros nos pasó, y ahora como, digamos, sobre todo yo les hablo desde Argentina, la recuperación económica no es tal, entonces quizás no puedan movilizarse. Y en muchos casos estamos pensando en algún tipo de implementación híbrida. No sé cómo lo ven ustedes o qué perspectivas tienen, porque también eso ayudaría también a muchos estudiantes del interior, de sitios muy remotos, como están contando, que acá también tenemos miles así, y que la única posibilidad es teniendo cierto monto de dinero para poderse trasladar a una ciudad y vivir en una ciudad. No siempre es fácil. Yo puedo tomar esa, si les parece, y ustedes me complementan. Ha sido materia de amplia discusión. Nosotros tenemos estimado que un 20% más o menos de nuestra población estudiantil no solamente venía de fuera, sino que estaba cursando sus estudios en un lugar distinto a la región metropolitana. Lo que hemos visto hasta ahora, o la naturaleza de la conversación que hemos tenido, es que nuestra condición de universidad presencial en este contexto no necesariamente va a cambiar. Nos hemos dado de alguna manera este segundo semestre para poder tener un margen de flexibilidad mayor con aquellos estudiantes que no podían trasladarse, pero ahí efectivamente hemos tomado y hemos abordado una política pensando en el próximo año, respecto de que salvo que las condiciones sanitarias lo impidan de manera terrible, como lo impidió a junio del 2020 en el caso nuestro, o abril del 2021, que fueron los meses de nuestros pics de pandemia, salvo ese escenario, nosotros deberíamos retomar nuestros espacios presenciales. Eso sin duda va a tener, y retomar la presencialidad en el fondo como la norma de funcionamiento a todo evento. Eso sin duda va a tener impacto en aquellos estudiantes que ingresaron a la universidad y que ingresaron en modalidad en línea en el fondo y con una expectativa. Hemos siempre sido muy claros con todos ellos respecto de que esta es una situación excepcional y que efectivamente se va a retrotraer a un escenario regular. Y tenemos que pensar nuestros sistemas de acompañamiento estudiantil y nuestros sistemas de acompañamiento financiero para ver cómo poder acompañarlos a todas y todos los estudiantes a que hagan una transición, sobre todo aquellos que vienen de más lejos. Sin embargo, y aquí agrego como una posible hipótesis, lo que hemos visto son dos cosas. Uno, tenemos la suerte de que la universidad, en el marco de estas políticas de guía e inclusión, ha implementado un sistema de asistencia a los estudiantes que es bastante extensivo. Y una de las cosas que hemos visto es que, a diferencia de lo que uno podría haber pensado, que con la pandemia se nos iban a ir los estudiantes, y era como la hipótesis nula de toda investigación es,
la universidad en el fondo va a ser en el fondo aquello que podría ser dispensable, nuestra tasa de retención al primer año subió en 5 puntos y al tercer año subió en 3. Entonces, y cuando fuimos a indagar un poco los hechos de ese fenómeno, lo que nos fuimos dando Eso está cuenta... pasando en todos lados por el tema de poder acceder desde cualquier lado. Claro, pero cuando investigamos respecto también de cuáles eran las razones del prototipo del que eventualmente podría haber seguido, también una de las cosas que nos mencionaban era que efectivamente la universidad les daba ciertas certezas incluso en términos de asistencia. Entonces yo creo que hay un desafío importante que se nos viene, es cómo los acompañamos para que efectivamente se incorporen a las actividades presenciales, más que pensar en mantenernos totalmente híbridos o un porcentaje híbrido en el fondo en largo tiempo. Pero va a ser una transición, o sea, hoy día hablando con este escenario, pienso eso, hay que ver qué pasa pasado mañana, si es que surge, ojalá que no, una variante epsilon o algo por el estilo, si es que no ha surgido ya. Yo quisiera agregar un comentario a eso, Carlos. Nosotros sí estamos implementando salas híbridas para poder tener alumnos presenciales y remotos en ciertos cursos que lo permitan. Eso, como dice Carlos, no va en ningún caso orientado a tener programas que se dictan completamente híbridos, porque la universidad tiene sus programas presenciales, por lo tanto hay cursos que podrían darse en ese formato, y hay también cursos de educación continua, educación profesional, que podrían sí dictarse los programas en ese formato. Pero eso nos abre, y que es el título de esta presentación, nos abre un espectro gigante de incorporar estudiantes de otras universidades, otros países, otras culturas a nuestras clases con estas salas híbridas. Y ahí es donde la internacionalización es una oportunidad gigante que tenemos que aprovechar y que estamos montando la infraestructura y que ya tenemos el aprendizaje porque hemos tenido una experiencia con cursos de intercambio virtual con el Consejo de Universidades Estatales, pero también con universidades de otras partes del mundo. Y no sé, Eduardo, si quieres hacer algún comentario para cerrar al respecto, porque nos quedan 2 minutos. Sí, efectivamente, o sea, tanto hemos participado en intercambios con redes de Asia-Pacífico y también de AUGM en Latinoamérica. Ha sido una tremenda oportunidad de la internacionalización en casa y la democratización de la experiencia internacional. Yo creo que eso es importantísimo para el futuro porque crea también personas con mayor conocimiento del mundo y ojalá una sociedad planetariamente más colaborativa. Bueno, cerramos porque a las 5:30 se va a cortar esto, así que Nos antes de que avisaron se que iba a ser corte la mitad, automático. sí, Y les nos agradecemos a despedimos. todos su participación en esta Muchas gracias. discusión. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y su interés. Cuídense.